Crónicas capítulo 28, versículo 9. Quiero que lean conmigo, aparecerá en la pantalla. Y leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Por qué Dios en ocasiones se aparta de algunas personas? ¿Por qué Dios en la antigüedad, a pesar de haber prometido estar con alguien, vemos que años después Dios decide dejar de estar con esa persona o de acompañarlo? A lo que llamamos que Dios simplemente retira su presencia. Y lo más difícil es cuando Dios la retira silenciosamente, porque nos centramos tanto en nosotros mismos y en los logros que queremos alcanzar, que terminamos desenfocados de la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando Dios se aparta de nosotros, comienzan los caos y comienzan las frustraciones imparables. Cuando Jehová se aparta de nosotros, es bien difícil volver a recuperar la paz. Sin la fuente de paz no hay paz. David está viviendo sus últimas horas en la tierra y le da un consejo a su hijo Salomón. Un consejo basado a su experiencia de años sirviéndole a Dios. Un consejo basado a lo que él vio a Saúl vivir cuando Dios se apartó de su vida. Él vio el tormento espiritual que experimentó Saúl cuando Dios se apartó de su vida. Y él le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres, tenlo pendiente, reconócelo, respétalo, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No le sirva a Dios con pesar, sírvele con ánimo, sírvele con amor, sírvele con pasión. Si tú quieres crecer en el conocimiento de Dios y no sabes cómo comenzar, comienza convirtiéndote en un maestro. Porque al tener que enseñar, recibirás preguntas. Y al recibir preguntas te verás obligado a buscar respuesta. Y buscando respuesta, encontrarás conocimiento de Dios que antes no sabía. Sírvele voluntariamente, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y luego le advierte y le dice: si tú le buscares, tú le hallarás, mas si tú le dejares, él te desechará para siempre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando tú lees estas escrituras que el Espíritu Santo inspira a David, puedes darte cuenta que debemos de cuidar nuestra fe, nuestra relación con Dios, porque podemos experimentar la ausencia de Dios en nuestras vidas. Él puede apartarse cuando Él no es
aceptado, en muchas ocasiones Dios no se manifiesta. Debe de entender que la unción se pudre, el yugo se pudre, a causa de la unción. Las cadenas se rompen a causa de la unción. Es importante vivir con Dios y vivir para Dios para mantenerse ungido. No podemos tratar de hacer con fuerza lo que solo se logra con la unción. El problema más grande que estamos viviendo en miles de cristianos es que quieren hacer con su fuerza lo que solo se logra con la unción del Espíritu Santo. Sansón tuvo que descubrir esto, pero lo descubrió muy tarde. Cuando quiso librarse de los filisteos, dijo: me libraré como las otras veces. Pero no sabía Sansón que Jehová se había apartado de él. Dios se apartó y él trató de romper con su fuerza lo que solo rompía cuando estaba ungido. Y no pudo romper ni pudo desligarse, porque ya la unción se había ido con el autor de la unción. Y no podía Sansón hacer con su fuerza lo que solo había logrado hacerlo con la unción. Cuando la unción está sobre tu vida, el respaldo de Dios, el poder de Dios, tú podrás hacer cosas que humanamente no tendrán explicación. Que Dios se engrandecerá en ti y a través de nosotros. Di conmigo: cuando la unción se aparta. A su nombre. A su nombre. Hay que entender que no son nuestros cánticos ni nuestras palabras las que van a quebrar a la gente. Es la unción de Dios. Jesús dijo lo siguiente: que él no hacía nada por sí mismo, sino que su Padre que estaba en él era el que hacía las obras. Y hoy yo quiero que entiendas algo importante. Cuando pierdes ese ánimo de buscar a Dios, pierde tu relación, pierde tu fresca presencia de Dios y tu unción en tu vida. Y como consecuencia comienza a desgastarte por las cosas que no tienen valor. Y entra en vacaciones espirituales hasta el punto que lo que te importaba al principio ya no te importa al final. Deja de tener importancia las cosas que antes de Dios tenían importancia en tu corazón. No podemos dejarnos distraernos ni de la victoria ni de la derrota. Nuestro enfoque debe de estar en constantemente construir una relación continua con el Dios Todopoderoso. Sigo paro. La consecuencia de cuando Dios se aparta de nosotros son caóticas. Perdemos la sensibilidad. Las cosas espirituales dejan de interesarnos. Comenzamos a interesarnos por las cosas naturales y dejamos de hacer las cosas que realmente espiritualmente debemos de hacer. Sigo paro. Por ninguna razón te arriesgues a perder tu relación y tu comunión con Dios. El Espíritu Santo de Dios es el centro de todas las cosas. Es la fuente que produce todas las cosas y que hace que las cosas sucedan. Y sin Él nada podremos hacer. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando Dios se aparta, se van los cánticos frescos. Cuando Dios se aparta, como Sansón, perdemos la fuerza. Perdemos la fuerza que necesitamos para triunfar, para crecer y para avanzar. Cuando Dios se aparta, perdemos la visión, perdemos el tacto espiritual, perdemos el discernimiento y la sensibilidad espiritual, perdemos la guianza santa de Dios y comenzamos a improvisar
y a tratar de lograr cosas por nuestros méritos y nuestras fuerzas. Y terminamos empujando lo que deberíamos de estar fluyendo. Cuando Dios se aparta de un lugar, el lugar queda en ruinas totalmente. No podemos vivir sin Dios. No podemos experimentar la paz sin la presencia de Dios. No puedes tener una vida saludable espiritualmente si Dios no está presente en tu vida. Si no hay ese seguimiento hacia Dios, esa comunión hacia el Espíritu Santo. ¿Sigo paro? Ahora, ¿qué hace que Dios se aparte de nosotros? ¿Qué es lo que hace que Dios de pronto diga: ya no estaré en este lugar, me moveré de aquí, o estaré, pero no me manifestaré? La Biblia dice textualmente: y Salomón y Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Sansón, lo primero que perdió no fue a Dios. Lo primero que perdió fue la sensibilidad hacia Dios, porque Dios se apartó y él no se dio cuenta. Y ese es un gran peligro, porque cuando pierde el interés por Dios, pierde sensibilidad espiritual. Así que no percibe cuando Dios se está moviendo hacia otra dirección. Pero ¿qué hace que Dios se aparte de muchos de nosotros si no cuidamos esta relación y esta confianza? Y les quiero señalar varias cosas. Primero, cuando Él no es obedecido, Él se aparta. Dios dejará de caminar con aquellos que no le obedecen. Dios se aparta de los que no le obedecen. La desobediencia hace a Dios que no seamos elegibles para que Él camine con nosotros. Recuerden, a Saúl desobedeció a Dios y Dios se apartó de él. Israel muchas veces, a pesar de ser el pueblo amado, hizo cosas que no le agradaron a Dios y Dios terminó apartándose de ello. Hay muchos ejemplos históricos que muestran que a pesar de que Dios amaba a Israel, tenía propósito con ellos. La Biblia dice y nos deja claro que cuando ellos desobedecían a Dios, Dios se apartaba de ellos. Sigo paro. Me tomaría todo el día hablar de esos ejemplos, pero están en la Biblia. Quiero señalarle algunos de esos ejemplos. Primero, Josué era el líder de Israel. Y Dios le dijo a Josué y a los sacerdotes que no tocaran los botín que había en la tierra de Jericó. Y alguien tomó el lingote de oro y lo escondió. Y esto trajo como consecuencia que la presencia del Señor se apartó de Israel. Y la consecuencia fue que ahora perdían las batallas y no podían avanzar. Se estancaron, no podían hacerle frente a nada ni a nadie, porque quien le daba la victoria no estaba entre ellos. Josué, en la desesperación, dice: algo aquí no está bien. Acabamos de perder frente a una ciudad pequeña, a un ejército pequeño. Acabamos de perder, algo aquí no está bien. Y cuando él consultó a Dios, Dios le explicó que él no estaba entre ellos porque él no era obedecido. Y cuando Dios no es obedecido, Dios no es manifestado. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, nos habla de la historia de los madianitas atormentando a Israel. Pero la escritura dice que ellos se apartaron de Dios. Y cuando se apartaron de Dios, Dios dejó de protegerlo, dejó de manifestarse. Dios no se queda donde Él no es creído, obedecido y buscado. Sigo paro. En el libro de Isaías hay un verso bien peligroso. Y dice que los hijos de Israel se rebelaron contra el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, al verse resistido por ellos, al verse que ellos no le obedecían, al ver que ellos no se rendían, al contrario, le resistieron. Dice que él mismo se convirtió
su enemigo. Y cuando el Espíritu o la presencia de Dios es nuestra enemiga, hasta el diablo tiene miedo de estar cerca de nosotros. Sigo paro. Porque no hay avance, solo hay estancamiento. Cuando no obedecemos a Dios, el Espíritu Santo se puede tornar nuestro enemigo cuando no obedecemos a Dios. Muchas personas que trabajan en la iglesia tienen que entender que la obediencia lo lleva al camino de la recompensa. Dile a alguien: la obediencia te conduce por el camino de la recompensa. Hoy en día hay personas que no obedecen. No obedecen a Dios, no obedecen al pastor, no obedecen a los líderes. El pastor da una regla y dice: yo quiero esto. Ellos le dan una espalda a eso y hacen lo que ellos entienden que deben de hacer. Y eso se llama ser irreverente y no respetar a la mujer o al hombre que Dios ha puesto en el lugar. Si el hombre de Dios dice: yo quiero esto, porque se supone que el hombre de Dios tiene contacto con Dios y Dios les transmite el orden. Y cuando el hombre de Dios o la mujer dice: es así que quiero las cosas, el deber de cada persona es dejarse conducir y hacer las cosas como le está explicando el pastor. Porque si el pastor no es que va a dirigir, ¿qué hace aquí? Y si Dios no está con el pastor, entonces, si Dios pone a un pastor, digamos en el caso mío, todos los líderes que están aquí son gente de Dios, pero deben de someterse a lo que dice el pastor. No importa que le suene bien o le suene mal. Una de las cosas que he estado mirando y tomando notas para implementar y para ponerlo en acción es cambios. Aquí habrá cambios favorables, no solo para nosotros, sino para el reino de Dios. Mira, hay personas muy buenas para servir o para cantar o para estar aquí. El problema es que no son fuertes. Y cuando tú trabajas con gente débil, son estancamiento para tu avance. ¿A qué yo llamo fuerte? No a los músculos, a gente que pueda lidiar cuando es corregido. Cuando tú tienes una persona como líder o como cantor o director de adoración, cualquier gente, que tú no puedas corregirle, que tú tengas que andar en puntita de cácara de huevo para poder decir algo, y que tú estás buscando la forma de cómo hablarle para no ofenderlo, tienes que moverlo. Porque entonces una persona que no deja que tú sigas en la cima de la escalera avanzando hacia arriba. Entonces hay personas que literalmente necesitan ser transformados. No son corregibles. Tú no puedes, tú tienes que buscar la palabra así. Mire, que el sonido no me gusta. Usted puede ayudar. No, así es. Es un problema. Que tú no puedes decir: mire, la cámara pudieran ponerla así, ¿qué usted cree? No, aquí el que sabe soy yo. O cuando tú le hablas, dice: usted siempre se ha cogido conmigo, usted le ha dado conmigo, yo no hago nada bueno, para usted yo lo hago todo malo. Esa es una persona débil. Es una persona que no puede ser corregida, confrontada, tratada para ser perfeccionada. Yo le dije que esto era un sancocho y una sopa. Le estoy hablando a todos, lo dejo aquí. Entonces, tienen buena intención, saben hacer la cosa, pero no son fuertes. ¿Por qué no son fuertes? Porque nadie le puede opinar, porque son ofendibles cuando son corregidos.
Y una persona que se ofende cuando es corregido es una persona que debe de ser removida de su puesto y ser llevada a un discipulado para que se le trabaje. Entonces cuando ya sea fuerte, entonces vuelva a su lugar. Jesucristo no era débil y no levantaba pesa. Jesucristo era fuerte, porque en una aldea a Jesucristo lo ofenden y le dicen en su cara que no lo quieren recibir. ¿Tú sabes qué hizo Jesús? Se fue a donde lo recibieron. Él no se desencantó de ir a Jerusalén. Él no dejó el propósito de morir en la cruz porque lo ofendieron los samaritanos. Él era fuerte. Él dijo: está bien que ustedes no me quieran recibir, pero eso no va a influenciar mi decisión. Entonces hay personas que tienen talento, son profesionales, saben manejar el sonido, saben manejar las cámaras, saben manejar el piano, saben manejar la tambora, saben manejar los carros, saben manejar cosas, pero tú no puedes, para tú hablarle, tú tienes que decir: mira, no te ofendo, pero mira, si tú me lo arreglaras, ¿qué tú crees? Son personas que te hacen la vida imposible en el caminar hacia el desarrollo del propósito de Dios en tu vida, porque a ellos no hay quien le corrija. Son personas que dejan de obedecer y la presencia de Dios se aparta. Pero vamos a seguir con el mensaje. Esto fue un pedacito del sancocho. Sigo con otro poquito más. Tú tienes que aprender a ser fuerte. Y fuerte no es tener músculo. Fuerte es que cuando te corrijan, tú seas corregible. Ve, y tú aceptes que esto que te están corrigiendo no es para tu mal, sino para que tú mejores. Tú mejores tu trabajo, tú mejores la posición donde estás y tú crezcas. Bendito sea Dios. ¿A usted le ha tocado gente así? Que usted tiene que andar en puntitita de cáscara de huevo para no romperla. Y que usted está buscando cómo le digo que está mal sin que se ofenda. ¿Le ha pasado eso? Esa persona hay que sentarla y hay que procesarla para que no sea tan débil, que sea fuerte, que acepte la corrección, que aprenda a lidiar con la crítica, que no se haga una gelatina desde que le digan que la cosa hay que cambiarla, sino que sea fuerte. Pero vamos a seguir. Así que cuando Dios no es obedecido, Él se aparta. Número 2, cuando Él no es creído, Él se va. Jesús no fue creído en Nazaret y se apartó y se fue a otras ciudades a donde le creían. Dios siempre se queda a donde Él obedecido y creído. Número 3, cuando Él no es buscado. Cuando Dios no es buscado, Él no se deja hallar. Israel pasó 400 años en Egipto en esclavitud. Dios se apartó de ellos porque ellos se apartaron de Dios. Pero la Biblia dice que cuando el pueblo volvió a clamar, Dios volvió a ellos y le mandó a Moisés. Así que cuando Dios no es obedecido, es apartado, se aparta. Cuando Dios no es creído y cuando Dios no es buscado. Ahora estamos en la última parte. Cuando Él deja de ser adorado. Cuando Dios deja de ser adorado, Él aparta su presencia. Cuando tú lees las escrituras, notarás que lo único que se hará en el cielo es adorar. La adoración y la alabanza trascienden espacio y tiempo. Sigo paro. Cuando adoramos a Dios, creamos la atmósfera para que Él se mueva y habite en medio de la adoración y en medio de la alabanza. Una iglesia que no adora es una iglesia que no crece. Una persona que no aprende a adorar y a alabar y a rendirse ante Dios es una persona que todo lo hará en su fuerza. Hay muchos predicadores que son muy buenos ayunando y orando, pero muy malo adorando. Llegan al servicio, todo el mundo está tirado, llorando, adorando a Dios, y ellos están como una estatua mirando para todos los lados, solo esperando su momento de exhibición. No entienden que es el momento de adorar al que vive por los siglos. ¿Habrá alguien que pueda adorar a Dios? ¿Habrá alguien que pueda adorar a Dios? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor Todopoderoso.
Fuerte, fuerte el aplauso al Señor Todopoderoso. A su nombre. A su nombre. Qué bueno es Dios. La última parte es la importancia de adorar. ¿A quién? ¿De adorar a quién? A Dios. Cuando adoramos a Dios, experimentamos cosas maravillosas de Dios. Amén. Pero me gustaría señalar algunas cosas que creo que serán de gran interés. Serán de gran interés. Sigo paro. Sigo paro. Bueno, cuando somos personas inalterables, que aprendemos a manejarnos y a ser flexible y sensible a las opiniones que desarrollen nuestro ministerio, nuestras vidas, seremos personas de avance. Una persona que no puede ser corregible, que no se le puede señalar errores para que lo perfeccione, es una persona que vivirá en un estancamiento y siempre le echará la culpa a todos, menos a él o a ella. Lo que te hace sabio es oír a los sabios. Te hace sabio. Cuando alguien viene a ti para hablarte algo importante que tiene que ver contigo, tú tienes que ponerle y prestarle atención. A veces la persona que te va a aconsejar no viene con un peluche a hablarte. A veces viene de una forma diferente, pero lo importante es que tú tengas la herramienta para tú ¿qué? Recibir, tomarlo, aprender y luego aplicarlo. Sigo paro. No puedes ser una persona débil para hacer la obra de Dios. Y no hablo de levantar pesas ni hacer ejercicio, no hablo de esa fortaleza. Hablo de mantenerte flexible, enseñable, cuando venga una opinión contraria a la tuya. Debe de aprender a evaluar si la tuya es buena o la tuya está equivocada. Porque no todo el tiempo la razón la tienes tú. Dios puede utilizar a otra persona para darte dirección. Sigo paro. Yo hablaba en Colombia de que el sello de los ungidos es la humildad. La humildad. Cuando somos humildes, ningún hombre que Dios haya usado era un hombre que no tenía humildad. La humildad es el sello de la gente grande. Dile a alguien: la humildad es el sello de la gente grande. Vamos, díselo. La humildad es el sello de la gente grande. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Y esta última parte, que es la que quiero mencionar, la leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 4, la adoración. Donde Dios es adorado, Él se queda. Y donde Él se queda, hay bendición, y hay movimiento, y hay avance. En el verso 6 del libro de Apocalipsis capítulo 4, la Biblia dice: y delante del trono habían como un mar de vidrio, semejante al cristal, junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el
primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de león, y el cuarto era semejante a un águila. Juan, al principio de este verso, en el verso 1 dice: y después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, digo: sube acá, y se te mostrarán las cosas que sucederán después de estas. Quiero decirle tres cosas para terminar. Juan dice que le pasaron tres cosas antes de tener visiones de Dios. Primero, fue elevado al Espíritu. Segundo, dice que una puerta se abrió. Di conmigo: una puerta se abrió. Di conmigo: lo primero, se abrió una puerta. Esta puerta no la abrió Juan, la abrió Dios. Y la puerta que Dios abre no la puede cerrar nadie. Dios había colocado a Juan en ese éxtasis, en esa dimensión espiritual, para mostrarle que él abría una puerta para darle acceso a una nueva etapa y a un nuevo conocimiento acerca de Dios que él nunca había tenido. Sigo paro. Di conmigo: se va a abrir una puerta. Lo segundo es que la puerta se abrió en el cielo. Di conmigo: se va a abrir una puerta. No va a ser migratoria, va a ser del cielo. Porque la puerta que se abre en el cielo también se abrirá en la tierra. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Yo siento decirle a alguien que ha vivido con puertas cerradas que se prepare, porque Dios va a abrir una puerta para que tenga acceso a las cosas profundas y a la bendición de Dios. Pero primero la puerta se abre en la esfera espiritual para que luego los efectos sean en la esfera natural. Dile a alguien: se va a abrir una puerta. Y segundo, se va a abrir en los cielos. ¿Hay alguien listo para que se abran los cielos? Cuando los cielos están abiertos sobre un individuo, sobre una iglesia, sobre una ciudad, ángeles suben y ángeles bajan a ese lugar. Hay revelaciones continuas, hay un movimiento espiritual continuo, y yo profetizo por el Espíritu que a alguien se le va a abrir una puerta. Alguien tiene que adorar a Dios. Dile a alguien: se va a abrir la puerta que me dará acceso a profundidades de Dios que nunca he experimentado. En este 2025 se va a abrir la puerta de la manifestación de Dios. Alguien diga aleluya. Ahora, lo interesante también es que Juan es llevado a un estado espiritual. Sigo paro. Dios lo transiciona del estado natural al estado espiritual para luego darle acceso a profundidades espirituales. Profetizo y oro para que tú seas transicionado. Para que tú seas transicionado del estado anémico espiritual a un estado fuerte espiritualmente, para que pueda tener acceso. Juan no puede ver lo que hay detrás de la puerta mientras está en un estado carnal. Él tiene que ser elevado al estado espiritual para que pueda lo espiritual acomodarse a lo espiritual. Hay gente aquí que Dios ya comenzó a elevarlo a lo espiritual para darle visión espiritual. Sigo paro. A su nombre. Escuche lo que estoy hablando. Hay lugares geográficamente, lugares terrestres que son elegidos por Dios para una manifestación continua. Colombia es un país especial para revelación. Hay países que Dios le ha entregado esa dimensión. El lugar donde yo oro a veces, en la cabaña muy lejos, ese lugar es un lugar de revelación. Hay lugares que geográficamente Dios lo escoge, como fue en el caso de Betel. Casa de Dios fue escogida por Dios para Dios derramar río constante de unción, de revelación, de milagro, de liberación,
de esperanza, de fe y de posibilidades. Di conmigo, se abrió la puerta. Y cuando se abrió la puerta, se abrió el cielo. Pero lo segundo que sucede es que viene una voz desde el cielo. Di conmigo, la voz de Dios es revelada donde Él abre la puerta. Yo creo que alguien va a salir de la etapa del silencio que ha habido entre Dios y usted, que no ha escuchado la comunicación y la revelación angelical y de Dios. Dios va a abrir la puerta y la voz de Dios te va a dar instrucciones. Los terceros que sucede, sigo paro, es que la voz le dice, sube acá. Alguien está listo para dimensionarse. Juan estaba en un lugar pequeño, bajito, y el ángel y la persona le dice espiritualmente, sube acá. Y él es elevado. Sigo paro. No fue que el cielo bajó, fue que él subió. Y cuando él fue elevado, el ángel le dice, sube acá. Y lo subió. Y cuando lo llamó, él fue dimensionado. Hay dimensiones que tú no subes si no eres llamado. No vienen, no se manifiestan. El ángel le digo, sube. Y cuando le digo sube, lo jaló. Personas aquí van a ser jaladas. ¿Alguien puede alabar a Dios? Van a ser jaladas para arriba. Dios lo va a sacar del estado natural y lo va a transferir a un estado sobrenatural. Déjeme hablarle algo más. Luego que se abre la puerta, que oye la voz y que es jalado, dimensionado, subido, le dice, sube acá para que se te muestre las cosas que sucederán. La revelación que Dios le da a Juan se la da en su terreno, en su ambiente. Sigo paro. En su atmósfera. Lo sube y allá le muestra. Luego comienza Juan a ver un sinnúmero de cosas extraordinarias. En el verso 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Él es transferido a la dimensión espíritu, y allí comienza a experimentar. Y en el verso que leímos dice que él comenzó a ver un trono, y delante del trono había un mar de vidrio. El vidrio representa conocimiento ilimitado, transparencia. Nada se esconde, nada se le esconde. Entonces sigo leyendo. Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Esos seres espirituales, los seres vivientes, los serafines, 4 serafines, esos seres siempre caminan con la gloria, pero la descripción que da de ellos es espantosa. Tú te imaginas que cuando salga de aquí esta noche te despierta un ser viviente y tú no sepas con qué ojo te está mirando, porque tiene 40 de este lado y cuando da la vuelta tiene 60. ¿Me estás escuchando? Pero eso tiene un significado. Eso es discernimiento y revelación. Nada se le esconde a Dios. Dios tanto mira por adelante como mira por atrás. Alguien tiene que alabar a Dios. Siempre que la gloria cae, esos seres vivientes andan con ella. Por eso Ezequiel los vio. Y no solo tienen ojos por delante y por detrás, que representa revelación, sino que tienen caras raras. 4 caras. Tienen una de buey, tienen una de hombre, una de águila y una de león.
Tú te imaginas que te visite esta noche y con la cara de hombre te diga buenas noches y con la de buey te diga ¿cómo está? Hay alguien que pueda percibir lo que estoy tratando de decir. Cuando Ezequiel capítulo 1 ve la gloria de Dios, él vio seres vivientes que se movían con el Espíritu y que sus alas estaban llenas de ojos. Tenían 4 alas. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero lo que quiero enseñarle es el siguiente ahora mismo. Es que había muchos ojos. Y los ojos hablan de conocimiento, de que nada se oculta delante de Dios, de que todo está desnudo delante de su presencia, de que Él lo escudriña todo, como dice David. Lo ve todo, la intención del corazón, los pensamientos. Dios los mira todo y lo ve todo. Es decir, que donde la gloria viene hay revelación primero, hay conocimiento primero, hay discernimiento primero. El problema de la tierra no es falta de gloria, es falta de conocimiento acerca de la gloria. Porque Isaías dice: la tierra está llena de su gloria. Pero viene el conocimiento de ella. Lo dejo aquí. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro. Y los humanos, que si me veo bien, que cómo se ven los dientes. Y aquí estamos hablando de un ser de gloria, que la cara de buey. ¿Habrá alguien que pueda gritar amén? La cara es de buey. Porque la de león es más pasable, tú sabes. Pero la de buey, cara de buey. El tercero tenía rostro de hombre, ese bonito. Y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Alguien puede entender eso? A su nombre. No tengo tiempo para explicar, pero lo más importante no era su rostro, ni eran los ojos que tenía, ni las alas, era su función. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántas? 6. Y alrededor y por dentro estaban llenas de ojos. O sea, tenían ojos aquí, tenían ojos en la espalda, y en las 6 alas tenían ojos. Si yo con 2 veo, imagínate con los brazos llenos de ojos, el pecho lleno de ojos y la espalda llena de ojos. Viene revelación en el 2025 acerca de Dios que nunca se ha experimentado. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero lo impactante era que no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La función de esos seres era adorar. ¿Adorar a quién? A Dios. La función de esos seres era adorar a Dios. Cuando tú estás en el trono, tú no puedes estar callado. Ellos estaban allí, y lo más impresionante, que ninguno me dice que estaban comiendo, bebiendo o no, adorando. Cuando tú adoras, de Dios sale todas las cosas. Y adoraban día y noche. Día y noche. Cuando se acabe el mundo, cuando Cristo venga, cuando seamos arrebatados, tomados y llevados al cielo, y terminó el diablo y terminó todo esto, lo único que va a permanecer es la adoración. Adoraban a Dios día y noche. El trono de Dios está donde Dios es adorado. Sigo paro. No cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha que de venir. Y escucha esto: cuando ellos adoraban, sucedía algo. Siempre que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que estaban alrededor del trono, encima del mar de vidrio, los 4 seres vivientes rodeando el trono, y cada uno adorando al que estaba en el trono. Digno, santo, glorioso, maravilloso, piadoso, bondadoso. Día y noche. Día y noche.
significa no hay tiempo, día y noche. Cuando eso sucedía, los 24 ancianos que tenían coronas, hombres escogidos por Dios aquí, estaban alrededor del trono, se quitaban la corona y la tiraban al piso. Y comenzaban ellos entonces a adorar a Dios. Sigo paro. Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta imagen lo único que muestra es que Dios se queda a donde Él es adorado. Y termino leyendo este verso, segunda de Crónicas 5:13. Cuando Salomón dedica el templo al Dios vivo, recuerdan que la gloria de Dios vino a ese templo y que sacrificaron 120,000 ovejas, becerros, ganado, y sacrificaron a Dios honrándole. Pero si tú notas la lectura, te das cuenta que Dios no descendió cuando mataron los bueyes. Dios no descendió cuando mataron las ovejas, y fue parte del sacrificio que ellos hicieron voluntariamente. ¿Cuándo aparece Dios en el templo? Verso 13 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todo a una para alabar y dar gracias a Jehová, en medio y a medida, di conmigo, a medida que alzaron la voz con trompeta y címbalo y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y la presencia de Dios ministró, descendió la gloria de Dios y cambió todo aquel lugar. Y los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria de Dios estaba allí. ¿Alguien puede alabar a Dios? Entonces, donde Dios es adorado, Él es manifestado.